ante la serie de cuestionamientos y discusiones en torno a la decisión del presidente Daniel Noboa de disponer que el Ministerio del Interior suprima la tabla que establecía los llamados umbrales para presumir que estamos ante un consumidor adicto a droga dependiente. Y además, es importante, yo pienso que esta parte del decreto tiene tanta importancia como la supresión de los umbrales de consumo, porque además se determina que sea el Ministerio de Salud que atienda el tema de que es un problema de salud pública, como dice la Constitución en el artículo 364, y que ningún gobierno, ninguno, en estos 15 años ha atendido. Y dispone que el Ministerio de Salud asuma lo que va a ser un gran reto, donde tendrá que utilizarse la infraestructura hospitalaria que sí existe, para que puedan crearse unidades de desintoxicación. Puede ser también con el auspicio, la cooperación de los GAT, sí. Y hay un hecho muy importante que merece destacarse. Se envió ayer, que era 27 de noviembre del año 2023, un proyecto de ley económica urgente que además tiene que ver con temas de trabajo. ¿Y por qué es interesante en el comentario? Porque se está disponiendo algo que durante muchos años yo he sostenido, que deben concederse beneficios tributarios para aquellas personas que den posibilidades de trabajo a personas que salen de la cárcel, ¿verdad? Y aquí se hace expresa referencia a personas que salen de la cárcel y que han estado involucradas en delitos de droga. O sea, y además sitúa un rango etario entre, me parece, 19 y 28 años, 29 años. Es decir, tratar de atender y socorrer a esa clase de joven drogadependiente a la que el Estado le va a dar una oportunidad más recurriendo a lo que puede hacer la empresa privada. Y eso está bien. Ahora, hay que comprender que cuando se dicta este decreto que establecía los umbrales, ¿qué es lo que ocurrió y cuál ha sido la experiencia en materia de política criminal? Se convirtió, como yo he sostenido y sostengo, en caballo de Troya, porque un drogadependiente no va a estar pesando la cantidad de droga que compra y que porta para su consumo. Entonces, ¿por qué caballo de Troya? Porque en un momento dado, cuando había operativos policiales, si tenía una cantidad mayor de la permitida prevista en ese decreto que debe ser suprimido, entonces se presumía que era un traficante. Pero hay un problema de fondo. Y yo aprecio constitucionalistas y quienes dicen ser entendidos en penal o en política criminal opinar, pero dejan de atender un fenómeno que es el siguiente. Un joven drogadependiente, adicto, consumidor, que es un enfermo, sin duda que sí, pero que a su situación de dependencia hay que añadir la situación de pobreza, que es real. Aquí hay un tema complejo, porque ese joven pobre, que a veces lo inducen al consumo, dándole dosis de manera gratuita, como el caso de la hachís, se dice que con 3 o 4 dosis de hachís ya se adquiere la dependencia. ¿Qué pasa luego? Se convierte en microtraficante. Y si se convierte en microtraficante, el acto de vender, de comercializar droga, ahí ya no importa la cantidad. Es un microtraficante, comete delito y se termina criminalizando la pobreza. Salvo, para mí, que tuviese un nivel de inimputabilidad, que es la capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión, que lo vuelva inimputable. Ese es otro tema, ya eso tendría que discutirse en la teoría de la culpabilidad. Pero si se le encontraba una cantidad mayor que la que está en el umbral para presumir consumo, podía ser penalizado por tráfico de droga. Claro, el problema no se soluciona eliminando la tabla o los umbrales. Y por eso reitero, eso puede estar bien para Alemania o para Estados Unidos. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Ese joven
que ya sabe que se lo encuentran con cierta cantidad de droga, aunque no haya los umbrales, puede cargar una cantidad mínima, la vende, después lleva otra cantidad mínima, la vende, y otra cantidad mínima, y así sucesivamente. Entonces el problema no se va a solucionar suprimiendo los umbrales de consumo. El problema se lo va a enfrentar, que no es un problema tampoco de corto plazo, con lo que dice el decreto del presidente Daniel Noboa, que le encarga una gran tarea al Ministerio de Salud, que es atender el tema de la drogadicción, utilizando la infraestructura hospitalaria que tiene el país. Sí puede haber expertos en adicciología, pero con un examen clínico se va a determinar si está intoxicado, y con otro tipo de estudios puede determinarse el nivel de tolerancia a la toxicidad, etc. Y en función de eso, darle el tratamiento que ahora el Estado ha decidido que debe cumplir, y eso está bien. Y le agregamos como un componente muy importante en el tema la propuesta de la ley económica urgente, y que tiene como aspecto de trabajo, donde allí se mezclan pero positivamente la posibilidad de otorgar beneficios tributarios. Yo personalmente lo he sostenido hace más de 10 años. A quienes le den trabajo, a aquella persona que sale de la cárcel, y entonces el empresario o el empleador que le da la posibilidad de trabajo, que es una manera de reinserción social, obtiene un beneficio tributario. Y es mayor si se trata de darle trabajo a una persona que viene cumpliendo una condena por delitos relacionados con drogas ilegales. Entonces, esa es una propuesta que tiene que ser bien entendida. Pero a ratos escucho decir a alguien que se rotula como penalista y no sé cuántas cosas más, que al suprimirse los umbrales para el consumo, pues entonces con cualquier cantidad de droga va a irse preso y va a ser criminalizado. Eso es falso. ¿Por qué? Porque, como dice el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal del 2014, ¿verdad? Esos umbrales son referenciales. Y lo dijo también la Corte Constitucional en la sentencia 7-17C en el 2019. También la Corte dijo, eso es referencial. Y yo le agrego, caso a caso tendría que examinarse y resolverse. ¿Qué es lo que pasó con el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal? Que es una ley penal en blanco, porque establece incluso escala, mínima escala de 1 a 3 años, el reformado, mediana escala de 3 a 5 años, alta escala de 5 a 7 años y gran escala de 10 a 13 años. Pero hizo referencia a que tendría que determinarse qué cantidad de droga podría permitir adecuar típicamente la conducta en mínima, en mediana, en alta o en gran escala. Por eso no hay que confundir. Una es el umbral para presumir que es un adicto. Yo digo que está bien que se suprima, porque era caballo de Troya. Si tenía más de lo que decía el umbral, se quedaba preso. No, ahora tiene que caso a caso, como dice la Corte Constitucional, determinarse con el trabajo conjunto de Fiscalía y de Judicatura si se trata de un consumidor. El problema es que ese consumidor puede ser microtraficante. Y es un problema insolucionable. ¿Por qué? Porque se está criminalizando la pobreza y no tiene otro recurso de subsistencia. Las escalas a efectos de poder determinar una pena que puede ir de 1 a 13 años, y por eso digo, le escuché decir con desconocimiento absoluto a alguien que se ponía la etiqueta de penalista, que entonces ahora con cualquier cantidad de droga lo pueden sancionar hasta con 13 años. No, por favor vaya a leer el código. Porque en el año 2014 se dicta el registro oficial 288, segundo suplemento. Allí aparecen las escalas, ¿verdad? Y de mínima escala para efecto de heroína, pasta base de cocaína, clorhidrato, marihuana, mediana escala, alta escala, gran escala. Eso está normado. ¿Por qué?
porque el 220 creaba una ley penal en blanco, que tiene que ser completada, en este caso, con otra ley o con un decreto. O sea, la escala de punibilidad se mantiene, no desaparece. Desaparecen los umbrales para presumir consumo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el Código Orgánico Integral Penal dice que este tema de los umbrales de consumo tienen que determinarse en la normativa correspondiente, que es lo que hizo el decreto que se está suprimiendo. Y ahora que se lo suprime, ¿qué pasa? No existe un nivel de referencia para determinar que hay umbrales o no. No existe, tendrá que caso a caso ser examinado y determinarse si no es un vendedor, si en realidad es un dependiente. Pero parecería que es lo razonable y lo racional allí, que se reforme el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal y se suprima la referencia a los umbrales de consumo. Nada más. Resulta que, reitero, esa propuesta es una propuesta interesante, importante, y para ir concluyendo, se ha afirmado, el nuevo gobierno no dice nada, que son alrededor de 500 toneladas de cocaína incautada en los últimos 3 años. Y el último presidente, el presidente Lazo, quería que lo premien por la cantidad de droga. Yo no sé si los asesores no saben o no le han dicho que eso puede ser el 20% de la droga que se fue. O sea, por Ecuador han circulado alrededor de 3.000 toneladas de cocaína en 3 años. Por eso Ecuador es el principal exportador de cocaína de América Latina y probablemente del mundo. Porque una tonelada de cocaína cuesta 20 millones de dólares en Estados Unidos, 60 millones en Europa. Es una fortuna la cantidad de droga que sale por Ecuador. ¿Y qué hacer allí? Allí tiene que haber un plan de política criminal que tiene que ver con el tema de la seguridad, porque el tema del tráfico de droga y de esa cantidad de droga se considera que entre 50 y 60 toneladas de cocaína se quedan por año. ¿Para qué? Para ser vendida, para el consumo interno. El Hachi tiene componentes de heroína. Se está produciendo en Ecuador heroína, sí señores. Para esto sirven los Andes. El frío permite sembrar la planta, la amapola, de la cual pueden subir derivados como morfina y finalmente la heroína. Entonces, sobre eso no hay un plan de política criminal. Tampoco pidamos un plan en 5 días. Pero ¿por dónde ingresa, señores, la droga, la cocaína básicamente? Por Colombia. Por Colombia ingresa por vía terrestre básicamente. Tiene que haber un control militar 24/7 y policial en las fronteras. Son apenas 260 o 70 kilómetros de frontera con Colombia y el ejército ecuatoriano con su unidad de ingenieros tiene que barrer todos los pasos clandestinos. Y por el otro lado, por otra frontera, ingresan las armas del Perú, donde tiene que haber un control 24/7. Y también ingresan, señores, las armas por los aeropuertos, menos aunque llegan las armas por partes. Pero por el aeropuerto, sí, una parte. Pero básicamente por los puertos. Y Guayaquil maneja más de 3 millones de containers por año, de los cuales la policía apenas el 10% puede, in situ, poder la policía de alguna forma verificar. El resto no. El presidente Lazo dijo que estaban los escáneres que ya venían. Señores, tiene que escanearse toda la carga, en puertos y aeropuertos. La que sale porque se va la cocaína y la que ingresa porque ingresan las armas. Los puertos como el de Guayaquil son una puerta giratoria y eso explicaría por qué alguna vez se dijo, ya no se investigó más. El gobierno del presidente Lazo, alguien ofrecía 30 millones de dólares para manejar el puerto de Guayaquil. Allí tiene que haber un control eficiente y allí la colaboración con el gobierno norteamericano tiene que actualizarse, tiene que hacer acto de presencia la policía de drogas especializada de Estados Unidos, la DEA. La DEA le respiraba en la nuca a la policía ecuatoriana, en puertos y aeropuertos. Eso es fundamental. Y lo otro, ¿qué pasa con tanta droga? No se pueden comprar
dos hornos para quemarla, o la droga se la está revendiendo. Yo no lo sé, pero es demasiada droga que vale mucho. Entonces, tiene que haber un control. Esto es parte de la estrategia que le corresponde al nuevo gobierno en materia de seguridad, por lo menos en lo que tiene que ver con el ingreso de armas y con la salida de las drogas ilegales.